Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Haremos un repaso del crecimiento económico al primer trimestre del 2024, cuál es la inversión extranjera directa resultante en el primer trimestre de este año, también los indicadores económicos más recientes a abril y mayo, y por supuesto las proyecciones de crecimiento y de inflación, además de inversión privada y pública que se tienen previstas para el presente año. Iniciamos dando a conocer los resultados del crecimiento económico del primer trimestre de este año. Vemos un crecimiento muy alto, un 2.6%, y si lo comparamos con el crecimiento del primer trimestre del año pasado, el año pasado registramos un crecimiento de 1.8% y este año registramos un crecimiento de un 2.6%. ¿Cuáles han sido los factores fundamentales y los hechos que han generado este crecimiento económico? Bueno, vamos a destacar entre muchos algunos de los más importantes. Y por supuesto, el hecho más importante que ha contribuido al crecimiento económico son las medidas de seguridad implementadas por nuestro presidente Nayib Bukele, acertadas y muy valientes, que han generado el clima de seguridad favorable para el crecimiento económico y también el turismo. El turismo se ha visto muy beneficiado de las nuevas medidas de seguridad que se han implementado, que han dado resultados y que han sido el referente para muchos países que han intentado emular las medidas que ha implementado nuestro presidente Bukele y que le han resultado exitosas tanto para el beneficio de la población salvadoreña, pero en este caso destacamos el crecimiento económico también como beneficiario de las medidas y de las condiciones de seguridad que ahora tiene nuestro país. También el turismo ha contribuido muchísimo, pero recordemos que el turismo viene también dependiente del clima de seguridad que ahora vive El Salvador. Otro de los hechos importantes del primer trimestre y que generaron un crecimiento económico fue todas las elecciones que tuvimos de presidente, vicepresidente, alcalde, diputados y también el Parlacen que se desarrolló en el primer trimestre. Impulsaron también la economía a través de las diferentes contrataciones, comunicaciones, entre otros. El desarrollo también de eventos deportivos de talla internacional. En el primer trimestre, por ejemplo, se desarrolló el partido entre el Inter de Miami con la selecta de El Salvador, la selección de El Salvador, el cual atrajo muchísimo turismo también de los países vecinos que vinieron a disfrutar del clima seguro y también del evento deportivo. También destacamos la apertura de muchos nuevos establecimientos, inversiones privadas que se están desarrollando en nuestro país y que están aperturando también y desarrollando más las actividades económicas. Por ejemplo, vamos a hablar del Mall Mediterráneo de Huachapán, del Distrito Zaragoza en La Libertad, de farmacias, supermercados y también tiendas de conveniencia que recientemente se están aperturando en nuestro país, es decir, en el primer trimestre de este año. Y por supuesto, no podemos dejar a un lado el aumento del turismo interno y externo producido por la Semana Santa de este año. Eso también contribuyó a que las actividades económicas tuvieran un crecimiento en este primer trimestre del 2024. Y veremos también cuáles son las actividades del crecimiento económico bajo el enfoque de la producción. Y es así que un total de 74% de las actividades económicas en el primer trimestre de este año registraron un crecimiento positivo. Entre las más destacables por su crecimiento son los servicios de esparcimiento. Tenemos el arribo al país, en específico al puerto de Acajutla, del primer crucero 2024, Crystal Serenity, que marcó el inicio de la temporada de cruceros que vienen a nuestro país y como resultado, de acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo, que son estadísticas
que produce el Ministerio de Turismo y que las comparte con el Banco Central de Reserva, la entrada de pasajeros al primer trimestre registró un crecimiento de un 42.3% respecto al mismo periodo del 2023. También ya mencionamos el evento deportivo entre la selección de El Salvador y el Inter de Miami. También la temporada de Semana Santa, que abrió la oportunidad para que los salvadoreños se pudieran destinar parte de su consumo y también todo el tiempo a las actividades religiosas, pero también abre la oportunidad para que los salvadoreños, tanto nacionales como extranjeros y turistas extranjeros, puedan disfrutar del nuevo clima de seguridad y disfrutar de todos los centros de esparcimiento que tiene ahora nuestro país, que es seguro. Servicios del gobierno, un crecimiento de un 7.5%. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, la continuación de las medidas de seguridad que el presidente Bukele está implementando, evidentemente necesitan también fondos para poder ser ejecutadas. También los eventos electorales relacionados a las elecciones presidenciales de vicepresidente, de alcaldes y también al Parlacen que se desarrollaron en el primer trimestre, pero también se ha hecho notar o hemos registrado también los fondos destinados para el pago de las indemnizaciones, producto del decreto número 736 de la Ley Transitoria del Retiro Voluntario. Vemos que el gobierno está obviamente pagando las indemnizaciones de las personas o empleados que se acogieron al decreto del retiro voluntario y que eso le hace muy bien a las finanzas del gobierno, pues obviamente está también colaborando a que se está reduciendo el gasto público, pero evidentemente hay que pagarle todas las indemnizaciones necesarias. Transporte, muy relacionado al turismo, representa un crecimiento de un 6.9%. Tenemos datos que, según CEPA, registra un crecimiento de un 41.2% respecto al primer trimestre del 2023. Esta movilización de personas precisamente es por los eventos electorales de muchos nacionales que estaban viviendo en el extranjero y que también vinieron a emitir su sufragio aquí a El Salvador, pero también en Semana Santa se registró un incremento muy significativo que más adelante vamos a ver de los turistas internacionales que vinieron a nuestro país. 6.7 es el crecimiento de los servicios financieros registrados en el primer trimestre del 2024. Y eso nos destaca ciertos puntos. Primero, la solidez que tiene nuestro sistema bancario actual, que ha desarrollado un ambiente clave para la confianza de los salvadoreños. Vemos que el primer trimestre el crédito de las instituciones financieras que aportó al país tuvo un crecimiento de un 4.8%. Y también los créditos productivos que están destinados al sector económico, el comercio de servicios y de electricidad, fueron los que más tuvieron un crecimiento en el primer trimestre. Por su parte, los depósitos también registraron un crecimiento económico de un 2.1%, impulsado principalmente por los depósitos a largo plazo que los salvadoreños están depositando en el sistema bancario salvadoreño. Podemos destacar también que los reaseguros, los seguros y los fondos de pensiones también registran un incremento como dato relacionado a el crecimiento de 6.7% en los servicios financieros. Hoteles y restaurantes no se queda atrás, 5.4% es el crecimiento registrado y lo podemos explicar muy fácilmente. El incremento de turistas, producto de la Semana Santa, también es el factor determinante del crecimiento de esta actividad económica, también el desarrollo de actividades deportivas y por supuesto, por qué no decirlo, también el desarrollo de las elecciones en El Salvador que marcó la entrada de visitantes salvadoreños y no solo visitantes salvadoreños, sino que también observadores internacionales, periodistas internacionales que tuvieron que venir a El Salvador para poder darle cobertura al proceso electoral que se desarrolló en el primer trimestre del 2024 y que evidentemente queda registrado como también como un gasto en los hoteles y los restaurantes de El Salvador. Electricidad, un rubro muy importante que ha destacado, un crecimiento en el primer trimestre de 3.7%. ¿A qué se debe? Pues la matriz energética de El Salvador
gracias a todas las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Bukele, ha cambiado favorablemente. Ahora el 68% de la energía que se produce en El Salvador es a través de fuentes renovables, es decir, amigables con el medio ambiente y no por fuentes de combustible, por decirlo así. Destacamos también un incremento en el consumo de un 8.5% en la economía salvadoreña, pero lo importante de esto no es que estamos solicitando más consumo, sino que el país produce también la energía que la economía le demanda, es decir, nosotros dejamos de ser importadores de energía eléctrica para convertirnos en los proveedores y en los generadores de la energía eléctrica que se consume en el país. Y a pesar de que la demanda en el consumo ha subido, también la generación de energía eléctrica ha subido por parte de los generadores, un hecho que se ve reflejado en este 3.7% de incremento. Por su parte, la actividad económica comercial, 2.4% de incremento. ¿A qué se debe? Principalmente al aumento en el consumo de las bebidas y artículos de convivencia del mercado. Productos farmacéuticos, combustibles y vehículos automotores han tenido un crecimiento importante en este periodo. También las importaciones de bienes de consumo han registrado un incremento en el primer trimestre de un 4.2%. Adicionalmente, esta actividad se dinamizó mucho más debido al incremento del turismo generado en el primer trimestre del 2024. Comunicaciones, la actividad económica de comunicaciones, un 2.2% de crecimiento. Principalmente hemos registrado un incremento debido a la mayor demanda de espacios televisivos y radiales para la cobertura de los procesos electorales que se desarrollaron entre febrero y marzo de este año. Sectores como el financiero han también impulsado el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones en sus operaciones y servicios, y también los proyectos gubernamentales como la instalación de servicios de Internet en las plazas públicas han aportado mucho para que esta actividad económica también registre un crecimiento. Por su parte, salud, también un crecimiento igual que el de comunicaciones, un 2.2%, y se debe principalmente a la evolución de la actividad que se encuentra incidida por un incremento de servicios hospitalarios asociados a la atención de enfermedades respiratorias, dengue y fiebre tifoidea. También se inauguró un moderno centro quirúrgico, el Hospital Saldaña, con atención las 24 horas y en el cual se esperan realizar más de 300 cirugías mensuales. Adicionalmente, también se aportaron fondos para el pago de las indemnizaciones al personal del Ministerio de Salud, que se acogió al decreto número 739 del retiro voluntario. ANDA, por ejemplo, ha contribuido muchísimo a que la actividad económica de agua crezca un 1.9%, y esto debido a la buena gestión del recurso, a los proyectos de mitigación de fugas y el mantenimiento de las redes de distribución de agua potable a nivel nacional. Educación, el mismo incremento, 1.9%, y principalmente esto se debe a la parte pública, lo cual es impulsado principalmente por la contratación de docentes interinos por parte del Ministerio de Educación y por el pago de las compensaciones económicas a los docentes retirados, que también se acogieron al decreto número 739. El sector agropecuario, crecimiento de un 1.3%, se explica también por el aumento en la producción de un 22.7%, producción de huevos. Además, nos favorece al crecimiento de esta actividad la desaceleración, es decir, al bajo de precios de los insumos agrícolas, los abonos y los fertilizantes, además del alimento para los animales,
debido a la normalización de los precios de estos productos que habían experimentado un incremento debido a al conflicto armado que se tenía entre Ucrania y Rusia, ya que Rusia es el principal exportador de estos productos a nivel mundial. La construcción, 1.1%, una actividad que se ha visto beneficiada también de todos los proyectos viales, como el programa de obras públicas que impulsa la Dirección de Obras Municipales, la construcción del Puente General Manuel José Arce, la frontera de la echadura Pedro de Alvarado, el municipio de San Francisco Meréndez, también de las obras que ha hecho Fovial y también el Ministerio de Obras Públicas. Esta actividad evidentemente fue influenciada por el proceso electoral, ya que de acuerdo a la ley, en el proceso electoral no se permite ni la contratación, tampoco la divulgación de los proyectos que se realizan para evitar que esto incida en la población salvadoreña en su voto. Por otra parte, en el sector privado se registró una mayor construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y evidentemente estas son obras de gran nivel de ingeniería civil. Por otra parte, también se registró una desaceleración en los precios de los insumos como PVC, hierro, diésel, polín, gasolina, bloque de concreto, lavamanos, entre otros, que benefició esta actividad económica. Los servicios inmobiliarios crecieron un 0.3%, el cual es superior al mismo periodo del año anterior. Minas y canteras registra una desaceleración de un 0.2% y básicamente se debe al incremento de la demanda de los, perdón, no es incremento, sino que al contrario, es una desaceleración a la demanda de los productos del cemento y un mayor dinamismo de la construcción, pero también a esto se le suma que la construcción también se vio beneficiada por el incremento de la demanda de los productos minerales no metálicos que amortiguó el efecto de la reducción de las actividades de construcción. Servicios personales, una reducción de un 0.7%, y esto se debió principalmente al menor flujo de donaciones del exterior que reciben las fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, y también han sido compensados por el aumento de la demanda generada por las festividades de las promociones del periodo de la Semana Santa y San Valentín, por ejemplo. Servicios administrativos y de apoyo, un crecimiento negativo de un 2%. Básicamente registramos una reducción en los servicios de seguridad, los servicios de empleo y también una pequeña desaceleración en los servicios de call center. Servicios profesionales, también una desaceleración de un 2.1%, y esto principalmente se debe a la reducción de la demanda de los servicios de ingeniería y arquitectura debido a la etapa de ejecución de los proyectos que debió parar por el proceso electoral que se desarrolló entre febrero y marzo de este año. La industria, una contracción de un 3.9%, básicamente es a través de la disminución de la demanda externa. Entre las actividades que registraron una menor demanda de exportaciones fue la cadena de producción textil, desde los hilados hasta la finalización de la prenda de vestir, incluyendo el servicio de maquilado. Pero hay que rescatar que el impacto fue menor debido a que algunas industrias manufactureras también registraron un incremento muy importante, como por ejemplo las industrias que se dedican a la elaboración de alimentos y bebidas, de las cuales destacamos el procesamiento de carnes, el procesamiento del pescado y de otros productos alimenticios. Lo que se espera es que en el último semestre de este año se vuelva a la demanda que teníamos normal y que recuperemos nuevamente el sector industria para finales de este año. Ahora veremos el crecimiento económico de acuerdo al enfoque del gasto. Y es así que se registra
Un crecimiento de un 17% en las exportaciones de bienes y servicios. En las importaciones de bienes y servicios tenemos un crecimiento de un 2.2%, en el consumo público un crecimiento de un 8.1%, la inversión un 0.4%, ya vamos a ver la inversión extranjera directa también, y el consumo privado un 4%. Viendo el rubro de las exportaciones, evidentemente el crecimiento se ve influenciado a través del incremento de los servicios turísticos por la Semana Santa, el aumento también en servicios no turísticos relacionados al transporte y el mantenimiento de las reparaciones de vehículos y de otros enseres, también la continuidad de la demanda de los servicios empresariales. Es también importante mencionar que las estrategias implementadas por el gobierno en El Salvador para la promoción como un destino turístico seguro están funcionando, ya que estamos atrayendo mayores turistas y cada mes el crecimiento es mayor. El consumo público, por su parte, un crecimiento de un 8.1%, y eso se debe principalmente al programa presidencial de apoyo alimentario. También los eventos electorales presidenciales y municipales que se desarrollaron en el primer trimestre contribuyeron al consumo público, ya que se destinaron fondos para poder realizar ese evento tan importante que se celebró en El Salvador. Y por qué no mencionarlo también, la continuidad en proyectos de inversión pública se vio beneficiado, y es por eso que el consumo público creció un 8.1%. El consumo privado, por su parte, un crecimiento de un 4%, y es principalmente por una mayor demanda de los servicios del transporte aéreo, esparcimiento y diversión, producto también de la Semana Santa que vivimos en El Salvador. También los continuos eventos internacionales, tanto futbolísticos como conciertos, por ejemplo, que se desarrollaron en el periodo, y un mayor turismo atraído por el clima de seguridad y la semana vacacional de Semana Santa. La inversión, crecimiento de un 0.4%. ¿A qué se debe? Principalmente, ya lo mencionamos, que debido a que no se puede ni contratar, ni tampoco publicar, ni tampoco inaugurar obras en el periodo electoral, nos afectó muchísimo la inversión. Evidentemente es parte del proceso electoral y solo lo tenemos que registrar tal como lo estamos publicando en esta ocasión. También hay una menor importación en los bienes de capital y un aumento moderado en los costos de los insumos. Por su parte, las importaciones de bienes y servicios crecieron un 2.2%, y esto se debe principalmente al aumento en los servicios turísticos por la salida de los salvadoreños en vacaciones de Semana Santa y una mayor importación de bienes de capital por el sector energético. Pasando a la inversión extranjera directa, muy buenas noticias. Tenemos que en el primer trimestre del 2024 la inversión extranjera directa registró un total de 176.3 millones de dólares, que esto representa un crecimiento de un 8.9% si lo comparamos con la inversión en el mismo periodo del 2023. El interés de los inversores extranjeros en la economía salvadoreña fue palpable en los más de 200 millones de dólares financiados a través de la reinversión de utilidades y los aportes de capital, siendo la principal vía de financiamiento de la inversión extranjera directa de este trimestre del 2024. Veamos qué actividades. Bueno, manufactura 154 millones, el comercio 119 millones, comunicaciones 27 millones, electricidad 16 y otros servicios 15 millones. Pasando a indicadores más recientes, a mayo de 2024, destacamos principalmente el turismo. El Salvador, debido a las medidas y a la estrategia del presidente Bukele de colocar a El Salvador como un destino turístico internacional seguro, nos fundamenta el crecimiento de visitantes internacionales que se registraron de enero a mayo,
que fueron 1.629.432 turistas internacionales, creciendo comparado con el mismo periodo del año anterior, un 28.8%, que se traduce en 358.000 turistas más que nos visitaron de enero a mayo de este año. La meta que el Ministerio de Turismo tiene para este diciembre del 2024 es llegar a 3.8 millones de turistas. En cuanto a las remesas familiares, de enero a mayo registramos 3.390 millones de dólares recibidos de remesas, un crecimiento de un 1.8%, que significan 58.5 millones de remesas adicionales a lo que se recibió en el periodo anterior. Pero no solamente hemos crecido en valores, sino que también hemos crecido en número de operaciones. De enero a mayo se registran 10.5 millones de operaciones de remesas, es decir, número de remesas enviadas, que tienen un crecimiento de un 2.9%, que son aproximadamente 299.000 operaciones más de remesas que se enviaron de enero a mayo de este año. Las exportaciones de mercancías, es decir, de bienes, ya vimos las exportaciones combinadas de bienes y servicios, ahora vemos las exportaciones puramente de bienes, registraron una contracción de un 5.3% de crecimiento, es decir, 151 millones menos en valor monetario, pero en volumen han crecido 1.6%. ¿Cómo es posible que estamos creciendo en volumen, pero menos en precio? Eso es explicable debido al mismo dinamismo que tiene la desaceleración de los precios, que es algo que está pasando en el mundo, es decir, los precios están bajando, estamos exportando más cantidad de productos, pero por la desaceleración de precios nos están pagando mucho menos. Eso básicamente se explica que está pasando en las exportaciones de mercancías. Ya vimos que si los combinamos, exportaciones de bienes y servicios, también estamos creciendo un 17%. Similar, obviamente, lo que está pasando en importaciones. Estamos importando un 1.5% más en valor monetario, pero estamos importando un 6.8%, es decir, estamos importando más producto en peso, pero estamos pagando menos porque estamos creciendo solo un 1.5%. La inflación que tenemos a mayo es de 1.4% y estuvo determinado principalmente por el comportamiento al alza del precio de los alimentos y bebidas y en consecuente impacto de los precios de los restaurantes y hoteles. También aumentó algunos servicios médicos, siendo compensado por la reducción del precio de los bienes de servicios incluidos en la división transporte, muebles y artículos del hogar, comunicaciones y recreación. ¿Cuáles son, de acuerdo con los primeros datos que tenemos a mayo y también el crecimiento económico del primer trimestre, cuáles son las perspectivas económicas que tiene el Banco Central para El Salvador? Principalmente nos mantenemos en el crecimiento de un 3.5 a 4%, es decir, nos mantenemos en el rango de que El Salvador crecerá mucho más que en las últimas 3 décadas que ha tenido El Salvador. Recordemos que El Salvador en promedio crecía en un 2% y eso era evidentemente muy influenciado por el principal freno que tenía la economía, que se llamaba pandillas. Las pandillas eran el principal obstáculo que tenía El Salvador para poder desarrollarse y para poder tener un crecimiento económico sostenible, incluido también la atracción turística. Eso, gracias al presidente Bukele, ya es parte de la historia, ya no es más, y es por eso que podemos destacar que el crecimiento de un 3.5 o un 4% es muy palpable, y los datos que tenemos registrados económicos hasta la fecha nos dan el indicio que tendríamos un crecimiento mayor que en los últimos 30 años que hemos tenido en el país. Por su parte, la inflación, de acuerdo a nuestras estimaciones, creemos que rondaría de 1 a 1.5%, manteniendo el estable que tenemos ahorita de inflación a mayo. Por su parte, en inversión privada tenemos registrado que se invertirán
7.158 millones, esas son las inversiones privadas que se están realizando en nuestro país, producto del buen clima de seguridad y crecimiento económico que se está desarrollando. También una inversión pública de 791 millones de dólares. Y hasta aquí podemos concluir 4 puntos. La economía salvadoreña muestra un buen desempeño en lo que va del año 2024. Lo hemos visto en los indicadores a mayo y también en los resultados del primer trimestre del 2024. Registramos un crecimiento de un 2.6% en el primer trimestre, impulsado principalmente por las condiciones de seguridad y el aumento en el turismo que tiene nuestro país, que incentivaron evidentemente tanto a público como privado, así como las exportaciones de servicios. También se registró un crecimiento de 14 de 19 actividades económicas, es decir, un 74% de las actividades tuvieron un crecimiento en el primer trimestre, siendo los servicios de esparcimiento, servicios de gobierno, transporte, servicios financieros y restaurantes y hoteles los que mostraron un mayor dinamismo. Como tercer punto, El Salvador continúa atrayendo inversión extranjera directa, principalmente de los sectores industria y comercio, a través de la reinversión de utilidades. Y como punto final, se espera que el crecimiento de la economía salvadoreña en este 2024 se ubique dentro del rango de 3.5 a 4% y que la inflación alcance a diciembre entre un 1 y un 1.5% a finales del año. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.